Nos visita Lucía Topolansky, la vicepresidenta de la República y aparte senadora electa. Lucía, bienvenida otra vez a TV Ciudad. Bueno, encantada. Para empezar el diálogo, antes de meternos en temas muy importantes de la agenda política, quiero quedarme con esto último que mencionaba recién, que lo hablamos fuera de micrófonos. Hoy usted es vicepresidenta de la República, sí. Este sábado ya asume el Parlamento en función de lo que pasó en las últimas elecciones del mes de octubre. Sí. ¿Qué pasa con usted desde el sábado? Empiezo a ser senadora de la República por el Frente Amplio. Claro. Vuelve a ser senadora como lo fue hasta la salida de Raúl Sendic. En realidad yo tengo la doble condición. Soy una senadora y vicepresidenta ya en este momento. Ahora quedo con la función simple, diríamos. Claro, y a partir del 1 de marzo ya habrá nuevo gobierno, ¿no? Sí. Ese desfasaje entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no tengo claro por qué se diseñó así en su momento, pero en la reforma constitucional del 66-67 fue cuando se introdujo la figura de la vicepresidencia, que no existía. Entonces ahí hay una zona oscura, porque algunos dicen que el vicepresidente es un senador más. Esto se discutió intensamente cuando yo asumí. No lo es, porque gana distinto, porque es ordenador del gasto, todo, pero algunos se empeñaban en decir, porque no puede votar en comisiones, puede votar en Cámara, pero no en comisiones, porque no puede candidatearse a diputado. Yo qué sé. Hay una serie de diferencias con respecto al resto del cuerpo. Es un senador distinto, en todo caso se puede decir así. Igual no es. De cara a lo que viene, hablando ya del Senado y quedándonos en su futura función, usted ya de entrada en esta transición ha tenido que encarar no solo la cuestión institucional desde la vicepresidencia, sino también responsabilidades a nivel del Frente Amplio. Veíamos ayer el resumen aquí en Informe Capital de la visita suya del diputado electo, reelecto Gonzalo Sibila y del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, a la sede del sector Todos, donde trabaja el futuro gobierno, para reunirse con Álvaro Delgado por la asignación de cargos al Frente Amplio en su rol de futura oposición desde el 1 de marzo en distintos organismos públicos. ¿Qué primera sensación tiene después de esa reunión? Bueno, nosotros acordamos que nuestro vocero iba a ser Javier Miranda. Cuando se está negociando hay que hablar muy poco y negociar mucho. Así que nosotros no vamos a dar ninguna información sobre el tema hasta que esto no avance. Ayer fue la primera reunión. Ahora nosotros vamos a hacer la contrapropuesta y seguirá, ¿no? Tenemos estos 15 días antes del 1 de marzo y después también se verá porque en realidad muchos de esos cargos son con venia y las venias mientras vienen al Senado, van a la comisión, demoran, no es una cosa en media hora. Así que nosotros iniciamos con toda la seriedad posible y con el acuerdo de las dos partes, una negociación reservada. ¿A usted le llamó la atención cuando se supo que Álvaro Delgado sería el secretario de la presidencia, la salida de Delgado del Parlamento, porque entiende que es una de las personas con las que mejor se puede dialogar del equipo cercano a la calle Pou? ¿Es buena cosa tenerlo en este diálogo por este asunto? Sí, con Delgado hemos dialogado los 5 años estos que culminan y yo me había imaginado que al presidente electo le convenía tener alguien de su extrema confianza y de su relación más próxima en el Senado, porque es decir, en el Parlamento, porque eso hace a toda la gestión del Poder Legislativo. En realidad, cuando Pepe fue presidente, yo siempre decía que tenía la suerte de tener un soldado, que era yo. Porque tenés que tener a alguien que se ponga las pilas y como Achugarri fue para Jorge Valle. Para Jorge Valle. Mientras Entonces, fue senador. Me llamó la atención que se fuera para la Secretaría de Presidencia, pero bueno, eso son decisiones libres, sencillamente es una opinión, pues, capaz que es mejor, no sé. Esa es una persona con la que nosotros tenemos diálogo. En el, digamos,
en el momento previo, o en los días previos a la reunión de ayer, se dijo que el Frente Amplio tenía un matiz con respecto a que la representación en organismos de Contralor, como ser la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, fuera puesta en la misma bolsa que el resto, porque eso suele negociarse en el Parlamento, como por otra cuerda. ¿Está allanado ese camino? La diferencia no está tanto ahí, sino en que esos dos organismos van con mayoría especial. Es decir, que tienen que negociar todo lo... Las mayorías especiales son dos, y para obtener esas dos mayorías especiales en el Senado se precisa el Frente Amplio. Entonces, son negociaciones que son más largas. Claro. Son bastante más largas, y de hecho, en el primer gobierno del Frente Amplio no se pudieron cambiar, porque no dieron los votos. Recién se lograron cambiar en el segundo gobierno del Frente Amplio, así que es una negociación que no se va a cerrar en 5 minutos. Entonces nosotros, y siempre se realiza en el Parlamento porque finalmente es el Parlamento el que vota. Claro. Es más, nosotros las otras negociaciones, si bien intervino en el primer gobierno del Frente, en realidad se intentó una negociación que no dio resultado, y al final lo único que pudimos negociar fue el fiscal de corte, que se nombró al doctor Ubiría en su momento, y eso se negoció en el Parlamento. En el gobierno Mujica le pidió a 3 senadores del Frente, que en ese momento eran Enrique Rubio, Daniel Martínez y yo, que negociáramos. Y nosotros negociamos con la oposición en el ámbito del Poder Legislativo, lo del Poder Ejecutivo y lo del Poder Legislativo. Todo. En el tercer gobierno del Frente hubieron conversaciones, había parte de las conversaciones en el Poder Legislativo y otras a través de Roballo, de Juan Andrés Roballo. Sí. Pero eso se hace según la directiva del presidente de turno. Esto es una cosa que no tiene ninguna importancia. Acá la importancia es la voluntad de que la oposición pueda participar en los entes autónomos, servicios descentralizados, desconcentrados, y esa voluntad está por parte del gobierno electo, y ellos hicieron una oferta. Nosotros estuvimos estudiando eso, y eso es lo que vamos a negociar. Pero es eso. Después, una vez que esa negociación esté terminada, tendrá etapas de aprobación. Eso tiene... Porque de las cosas que se aprueban, las venias para los entes autónomos, servicios descentralizados, si no logran la mayoría especial, a los 60 días pueden ir por mayoría simple. Sí. La integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Suprema Corte, si no logran la mayoría especial, entra el más antiguo. Sí. Y la integración de los órganos de Contralor, si no logran la mayoría especial, quedan iguales. Claro, ahí se mantiene esa Es decir, son tres formas diferentes, ¿no? ¿Es un elemento de presión a favor del Frente Amplio ese? No, nosotros no pretendemos presionar nada, es la Constitución la que plantea eso. Pero como herramienta en la negociación, ya bueno, que está escrito. Obviamente que para cualquiera, más hay muchas cosas que se tienen que aprobar por mayoría especial, siempre siempre hay que ir a la negociación, y las cosas saldrán o no saldrán. Pensando en los entes autónomos. Es parte de la lógica parlamentaria. Pensando en entes autónomos y servicios descentralizados, la idea del Frente Amplio es estar en Antel y Colonización, que a priori no están en la oferta del gobierno electo. Nosotros eso no se lo voy a contestar porque esa es parte de la negociación y son temas de los que decidimos no hablar. De Colonización igual vamos a hablar, pero saliendo de la negociación, porque es uno de los organismos
en el que, digamos, se introducen variantes en la redacción original del anteproyecto de ley de urgente consideración, que es otro frente bien importante que se va a abrir en el Parlamento ni bien comience la actividad y la va a tener a usted del lado de la bancada del Frente Amplio. Por ejemplo, el anteproyecto introduce modificaciones en la legislación vinculada con colonización con respecto a la eliminación de la obligatoriedad de habitar predios para colonos propietarios y sus familias. La presidenta, la directora, mejor dicho, de colonización, Jacqueline Gómez, ha sido crítica con respecto a este cambio. ¿Usted qué piensa al respecto? En relación a la ley de urgente consideración, yo no sé cuál va a ser el texto que llegue al Parlamento, porque esto que está en discusión, ellos lo han dicho, y es un borrador. Ahora ellos ese borrador, yo creo que hicieron como un testeo. Lo están testeando con los socios, que son 5 partidos, arreglar entre 5 partidos tiene sus dificultades, pero también de algún modo lo testean con la sociedad, porque nadie se quiere comer un problema al inicio de una legislatura. Usted dice que es una jugada política. Es una jugada política el haberlo mostrado. Es decir, nosotros hubiéramos querido que se mostrara antes de la elección. Por eso nosotros afirmamos y seguimos diciendo que era un cheque en blanco. Entonces se decía, recoge el programa, sí, pero era una vaguedad. Bueno, ahora el texto, vamos a ver cuál texto ingresa al Parlamento. Una vez que ingrese, la primera discusión que va a haber que dar es si eso se aviene al concepto de urgente consideración o no. Ahí hay una primera votación. En algunas veces que se han enviado leyes de urgente consideración, después de esa discusión salió que el Parlamento decidió que fuera ley simple y así fue. Así que hay una primera discusión de ese tipo. Después, si esa discusión resulta favorable a que todo eso es de urgente consideración, se entrará en el texto. De lo que hay ahora presentado en colonizaciones, es verdad, se está planteada esa modificación. Nosotros pensamos lo mismo que la ingeniera Jacqueline Gómez. Esa, diríamos, norma tiene que ver con el afincamiento de las familias en lo que en su momento, en una modificación que se le hizo a la norma, el propio senador Larrañaga, que fue el proponente, le llamó repoblamiento de la campaña. La campaña se repuebla en la campaña. Así que no sé, nosotros no creemos que esa obligación está bien, que ayuda al afincamiento en la campaña, en un momento en que el Uruguay tiene el 70% de su territorio nacional cableado, quiere decir que es muy poquito lo que le queda sin conexión a Internet, en el momento en que le quedan unas 1.050 familias sin electricidad, nada. En eso tiene uno de los mejores estándares de Sudamérica, en un momento que se han hecho a nuevo una cantidad de carreteras, que se está refaccionando el ferrocarril. Te dice eso colabora con poblar la campaña. Una persona que tenga que vivir en el predio no está aislada. ¿Y por qué la gente se sigue yendo? Y bueno, porque hay una tendencia mundial al vivir urbano. Eso pasa en todas partes del mundo y el drama del despoblamiento de la campaña existe en todos lados. Ahora, me paro en esto que usted acaba de mencionar. Un analista económico, Pablo Rosselli, cuando se disparó esta discusión por lo de colonización, que es un instituto del que se habla menos que otros organismos públicos, pero en los últimos días se ha hablado más, hizo la cuenta de lo que le sale al Estado, lo que invierte el Estado en esos predios para que puedan ser habitados por colonos y sus familias, y estableció la conclusión de que se invierte mucho en función de lo que producen al ser pequeños establecimientos. ¿Usted ha hecho esa cuenta, tiene en cuenta esa variable? Sí, no la tengo para nada, porque la filosofía de la creación del Instituto de Colonización no tiene nada que ver con el razonamiento de Rosselli. De lo que se trató hoy la discusión del 48, que vale la pena leerla y que tiene vigencia, es de dar la oportunidad a personas o familias que quisieran acceder a la tierra y no tuvieran la posibilidad económica
comprar un predio, entonces se generó el instituto, un mecanismo de acceso a la tierra. La tierra es propiedad del instituto, el Instituto Colonización es el mayor propietario de tierra del Uruguay y se paga un arriendo por eso, que no es un arriendo de mercado, porque justamente si el giro del emprendimiento es pequeño, el arriendo tiene que estar en relación a eso y no al valor inmobiliario de la tierra, que a veces no tiene nada que ver con nada. Porque en el Uruguay, cuando se hacen los cálculos económicos, de cómo le va a los emprendimientos, por ejemplo, en el caso de los arroceros y de los tamberos, muchísimos tienen que vivir, producir en tierras arrendadas, y el costo de la renta pega en el rendimiento de los emprendimientos, y a veces se olvida de eso, no se lo menciona, se lo critica por abajo, pero es que hay algunos que viven de rentas, viven del trabajo de otros, solo de alquilar. Quienes arrendan, quienes ponen tierras a disposición para que sean alquiladas. Sí, pero las ponen cada vez a precios mayores, más altos. Entonces el instituto da otra opción. Y el instituto, nosotros en estos años le pusimos recursos, se compró tierras y todo en las colonias funciona, porque hay además un soporte técnico y hay cantidad de gente que si no... por ejemplo, hace unos días salió la noticia de una colonia que está en Salto, que se llama Libersereñi. Esa colonia fue una estancia incautada al narcotráfico. Es decir, pasó de ser una sede del narcotráfico a ser una colonia de colonización. El Rosselli tendría que mirar también eso, me imagino, Lucía, que lo sabrá. Pero además, esa colonia se formó con una cantidad de gente que pastoreaba ganado en los caminos y que la única forma de acceder a la tierra que tuvo fue esa. Es decir, acá es un bien público en beneficio de la familia rural. Pero además esa gente trabajó, sobre todo una parte de las mujeres de esa colonia, y tienen además ahora un emprendimiento turístico. Entonces, decir alegremente lo que dice Rosselli es realmente pensar solo en fríos números económicos y comerse la parte social del instituto. Esta respuesta está vinculada apenas con una parte, una disposición de un anteproyecto que es muy extenso y que no vamos a poder abordar aquí. No, imposible, además no sabemos qué es lo que va a quedar. Qué es lo que va a llegar. Ahora, sobre el cierre de la entrevista, a modo de concepto general, ¿cómo decirlo? ¿Qué clima parlamentario se imagina con la experiencia que tiene, con el Frente Amplio reacomodándose como oposición, con más fragmentación en la Cámara de Diputados? Habrá 7 lemas distintos, con actores nuevos, pienso en el peso de Cabildo Abierto. ¿Cómo se imagina el Parlamento que viene? Yo ya estuve en el Parlamento siendo oposición, en el periodo Valle. Así que, ¿cómo es ser oposición? Tengo una idea, aunque sean momentos diferentes de la historia del país. Muy bien. Eso como primer punto. En segundo punto, hay partidos nuevos, es verdad, y hay muchísimos legisladores nuevos. Y hay algún legislador que retorna también. Entonces, nosotros no podemos vaticinar cosas porque ese Parlamento tiene que empezar a funcionar para verle cómo va a ser, ¿no? Los 3 partidos menores en la Cámara de Diputados tienen un solo diputado y no mueven la aguja, es decir, ni siquiera para la mayoría especial. Además hay un partido que es el Partido de la Gente, que al final no sé si es de Novik o de Peña. La banca por lo pronto es de Peña. No tengo la duda. Aparentemente la plata la puso Novik, pero ahora con 130 convencionales puede citar al cambio de autoridades del partido. Así que no sé. Digo, tengo mis signos de interrogación. El PERI es un partido nuevo. Lo conozco a Vega porque vive cerca de mi casa.
Y el Partido Independiente, que tenía una bancada importante en la Cámara de Diputados, quedó con un solo diputado. Así que en realidad la pelota se va a jugar entre el Partido Blanco, el Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Es ahí donde se va a jugar la pelota, incluso por la misma integración de las comisiones y demás. Pero yo no sé incluso quiénes van a quedar en el Parlamento. Aparentemente más o menos se sabe, algunos que van a salir para el Poder Ejecutivo, pero capaz que salen otros, porque hay huecos todavía de cosas que no se han llenado. Así que esperemos a que la Cámara se instale con la integración que va a tener para ver un poco cómo va a funcionar aquello. Yo no quiero ser ni optimista ni pesimista. Creo que el Parlamento tiene que funcionar porque de los 3 poderes del Estado es el único que tiene elección directa de la ciudadanía. Después en el Poder Ejecutivo la presidencia sí tiene elección directa, pero todo lo demás es designado. Claro. Y el Poder Judicial son los ascensos y eso, las autoridades del Poder Judicial se votan en el Parlamento, en el Senado, además. Lucía, una pregunta que le han hecho mucho en los últimos tiempos y para cerrar ya la entrevista. ¿Qué tienen pensado hacer como hoja de ruta en estos 5 años con José Mujica en cuanto a permanencia en el Parlamento? ¿Qué sería lo ideal? No, esa pregunta se la tiene que hacer a él. Bueno, entonces la hago a usted, pero algo de él usted sabe, seguro. No, él no, en principio no va a quedarse los 5 años. La idea de él es proyectar a su suplente, que es Alejandro Sánchez, el Pacha, sí, que está encabeza nuestra lista de diputados, y catapultar así compañeros nuevos. Así que, pero uno puede plantear una cosa, pero después los tiempos parlamentarios después dicen lo final. Así que en principio él va a asumir ahora, él tiene que tomarle el juramento ahora el sábado, sí, a todos los senadores. A él se lo tomo yo porque soy la que sigo en la lista. Así que eso es rutinario ya, porque eso pasó en todos los gobiernos del Frente Vuelo yo. ¿Y usted qué piensa hacer? Yo voy a ver cómo se desarrolla, qué tanto los compañeros me necesitan, porque yo tenía mi causal jubilatoria, como digo yo, y veré si los compañeros entienden que debo quedarme los 5 años o no. Es una conversación política. Ajá. Mi suplente es el diputado Sabini, pero si Sabini se quiere quedar en Canelones, entraría Marcos Otegi, que tiene mucha experiencia en el Senado, fue un muy buen senador. De rumbo de izquierda, digamos, un sector sí, aliado. Sí, pero nosotros estamos asociados, lo llevamos en nuestra lista y estamos completamente cercanos. Pero le quiero decir algo, sí, antes de que cierre la entrevista. No sé si el jueves o el viernes voy a hacer un pequeño informe a la prensa para cerrar mi periodo de vicepresidencia, donde voy a plantear los datos de economía, de las 2 unidades ejecutoras de las que soy responsable, es decir, el Senado y la Comisión Administrativa, de las obras que se hicieron, de las reestructuras, de los funcionarios. Es decir, un pequeño informe que, si bien nosotros ya lo entregamos a la vicepresidenta entrante y lo imprimimos en unos libritos, y en ese día la prensa se lo llevó, la prensa no levantó nada de lo que ahí se decía, que era interesante, porque se ha hablado de bajar el gasto del Poder Legislativo. Y quiero que quede claro cómo lo bajamos nosotros y en qué está. No sé si se puede bajar más, salvo que alguien quisiera eliminarlo, como está pasando desgraciadamente en El Salvador, donde se está instalando un golpe de Estado. Bueno, con esa frase fuerte dejamos la entrevista por aquí y seguiremos esos temas con atención. Hasta la próxima, Lucía. Bueno, muchas gracias.